El mundo contiene la respiración. En 2022, las potencias occidentales lanzan un ataque económico devastador sobre Rusia. Sanciones que prometen colapsar su economía, silenciar su maquinaria militar y quebrar su hegemonía energética. Pero Rusia, lejos de tambalearse, se levanta con la fuerza de un gigante herido, desafiando a sus enemigos con una destreza que nadie vio venir. Los cimientos del Kremlin, forjados en la planificación estratégica, no ceden. El rublo resiste, las cadenas de suministro se reinventan y el sur global se convierte en un aliado inesperado. Mientras las élites europeas y estadounidenses aguardan la ruina rusa, el país no solo sobrevive, sino que prospera. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La operación militar especial que Rusia inicia en Ucrania en 2022 marca el comienzo de una serie de sanciones sin precedentes por parte de los países occidentales, encabezados por la Unión Europea y Estados Unidos. El propósito detrás de estas sanciones no es un secreto. Buscan asfixiar la economía rusa, quebrar sus cadenas de suministro y erosionar su capacidad financiera. Sin embargo, Rusia, con su firmeza y previsión, no se deja doblegar. Desde los primeros momentos, la maquinaria económica del Kremlin empieza a girar con una eficiencia que desarma a sus detractores, quienes esperaban el colapso inminente de uno de los principales actores en el escenario global. El gobierno ruso, anticipando las acciones de Occidente, lleva años preparando el terreno para resistir cualquier golpe económico. El Banco Central ruso, encabezado por su influyente directora, Elvira Nabiullina, despliega una serie de medidas que logran estabilizar el rublo y proteger las reservas del país. Las expectativas de una debacle financiera se desvanecen rápidamente. En lugar de caer en el caos, Moscú logra mitigar los efectos más duros de las sanciones con una sorprendente eficiencia, demostrando que su política económica es robusta y capaz de adaptarse a las adversidades. Una de las estrategias más notables es la diversificación de las alianzas comerciales. Mientras que los países occidentales cierran sus puertas, el sur global y China se convierten en aliados cruciales para Rusia. La relación con China, en particular, no solo se refuerza, sino que se profundiza, convirtiendo a esta potencia asiática en un socio indispensable para mantener activas las cadenas de suministro. Estas nuevas rutas comerciales, aunque más complejas de gestionar, permiten a Rusia seguir obteniendo los insumos necesarios para su economía, desafiando las expectativas de quienes pensaban que las sanciones provocarían una parálisis total en la logística del país. La resistencia rusa ante estas medidas punitivas no solo radica en sus alianzas estratégicas, sino también en sus capacidades para mantener su sector energético en pleno funcionamiento. Las sanciones apuntan directamente a los ingresos derivados de la exportación de gas y petróleo, los pilares de la economía rusa. No obstante, los intentos por cortar estos flujos de recursos se topan con la dura realidad. Europa y otras partes del mundo dependen en gran medida de los recursos naturales que Rusia provee. Excluir a Moscú del mercado energético mundial resulta, en la práctica, casi imposible. A pesar de los esfuerzos de Occidente, las exportaciones rusas de gas y petróleo siguen fluyendo, aunque en direcciones diferentes, con precios ajustados que mantienen los ingresos del Kremlin en niveles más que suficientes para sostener su economía. El Producto Interno Bruto de Rusia, lejos de desplomarse, registra un crecimiento inesperado durante los primeros años de la operación militar especial, aunque es cierto que los primeros meses muestran señales de contracción. La economía se adapta rápidamente. Las inversiones en infraestructura y producción se incrementan, impulsadas por un gobierno decidido a no depender exclusivamente de sus exportaciones energéticas. Esta diversificación económica se refleja en el auge de nuevos sectores industriales, en particular el tecnológico y el agroindustrial, que experimentan un crecimiento significativo a medida que las empresas rusas buscan sustituir las importaciones que ya no pueden adquirir de sus socios occidentales. Uno de los mitos más extendidos en Occidente es que el crecimiento económico ruso depende exclusivamente de una economía de guerra.
Esta narrativa, promovida por algunos sectores críticos de la política rusa, no podrían estar más lejos de la realidad. Si bien es innegable que la industria de defensa juega un papel crucial en la economía, el crecimiento no se limita a este ámbito. La inversión en infraestructuras civiles es masiva y el gobierno ruso destina importantes recursos de modernizar carreteras, puertos y redes ferroviarias, lo que a largo plazo favorece a toda la economía. Esta estrategia se convierte en un motor de desarrollo que asegura que el país no solo sobreviva, sino que prospere, a pesar de las restricciones impuestas desde afuera. A medida que las sanciones avanzan, las empresas rusas demuestran una adaptabilidad que desconcierta a muchos analistas internacionales. Innovadoras en sus enfoques, estas compañías encuentran formas de superar los obstáculos que las sanciones les imponen. Nuevas formas de comercio emergen, muchas de ellas más complejas y costosas que las anteriores, pero funcionales. La economía rusa sigue en movimiento, demostrando que, a pesar de los intentos por aislarla del sistema económico global, el país es demasiado grande y está demasiado integrado como para ser excluido por completo. El impacto psicológico de las sanciones también deben considerarse. En lugar de debilitar al gobierno y crear descontento popular, las sanciones parecen consolidar aún más el apoyo al Kremlin. La población rusa, acostumbrada históricamente a enfrentar adversidades externas, muestra un nivel de resiliencia que asombra al mundo. Lejos de provocar una crisis interna, las sanciones refuerzan la unidad nacional, con los ciudadanos apoyando, en su mayoría, las políticas del gobierno y resistiendo los embates externos. El apoyo de China y otros países del sur global resulta ser una de las claves para la supervivencia de la economía rusa. Beijing, en particular, mantiene una estrecha relación comercial con Moscú, desafiando las presiones internacionales para que se alinee con las sanciones. El flujo de bienes y servicios entre ambos países sigue siendo significativo, proporcionando a Rusia los insumos necesarios para su industria y economía. China se convierte de facto en un socio comercial imprescindible, ayudando a mantener las cadenas de suministro rusas intactas y mitigando, en gran medida, los efectos de las sanciones occidentales. El desarrollo tecnológico es otro factor clave que permite a Rusia adaptarse a las nuevas realidades impuestas por las sanciones. El sector tecnológico ruso experimenta una rápida transformación, en parte impulsado por la necesidad de sustituir tecnologías extranjeras que ya no están disponibles. A través de innovaciones locales y alianzas estratégicas con otros países, Rusia avanza en su capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas propias. A nivel financiero, el Banco Central ruso juega un papel crucial en la estabilización del rublo, especialmente durante los primeros meses de las sanciones. Las reservas internacionales de Rusia, acumuladas de manera estratégica en los años previos, permiten al gobierno defender su moneda y evitar una crisis de balanza de pagos. La desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, que muchos pronostican como un golpe fatal, no tiene el impacto devastador que se esperaba. El sistema financiero ruso, aunque afectado, logra adaptarse mediante la creación de sistemas alternativos de pagos y transferencias, tanto a nivel doméstico como internacional. El desafío de las sanciones lleva a Rusia a redoblar sus esfuerzos en la sustitución de importaciones, una política clave para mantener el funcionamiento de su economía. El gobierno promueve activamente la producción interna y este impulso a la producción nacional no solo ayuda a mitigar los efectos de las sanciones, sino que también beneficia la independencia económica del país. El crecimiento del PIB ruso, a pesar de las sanciones, es una prueba más de la resistencia de su economía. Las sanciones, lejos de debilitar a Rusia, parecen haber acelerado un proceso de transformación económica que venía gestándose desde hace años. Occidente ha fracasado en su objetivo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene
un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.